¿Alguna vez te has preguntado por qué obedecemos leyes? ¿Pagamos impuestos o aceptamos que alguien nos gobierne? No nacimos con reglas, entonces, ¿cuándo y por qué decidimos vivir en sociedad? En este video vamos a descubrir qué es el contrato social, la idea que explica por qué renunciamos a parte de nuestra libertad a cambio de orden, derechos y convivencia. Para entender el contrato social hay que hacer un viaje mental al pasado, pero no un pasado con reyes, castillos o ejércitos. Mucho antes de eso, imagina un mundo sin leyes, sin gobierno, sin policías, solo tú, tu instinto y la ley del más fuerte. Este es el escenario que los filósofos llamaron estado de naturaleza, un mundo donde cada persona hacía lo que quería, pero también vivía con miedo constante a ser atacada, robada o eliminada. Fue en el siglo XVII, en plena crisis política y religiosa en Europa, cuando algunos pensadores comenzaron a preguntarse cómo pasamos de ese caos primitivo a vivir en sociedad bajo reglas. La respuesta fue revolucionaria. No fue un milagro ni una imposición divina, fue un acuerdo humano. Así nació la idea del contrato social. Filósofos como Thomas Hobbes, John Locke y más tarde Rousseau imaginaron que, en algún punto, los seres humanos entendieron que vivir en grupo, aunque implicara ceder parte de su libertad, era mejor que vivir solos y en guerra constante. Este acuerdo, aunque nunca se firmó con tinta, sentó las bases de la sociedad moderna, el poder del Estado, los derechos ciudadanos y el principio de que, si todos cumplimos ciertas reglas, todos ganamos algo a cambio. Aunque muchos filósofos estuvieron de acuerdo en que la sociedad nace de un acuerdo entre personas, no todos imaginaron ese contrato de la misma forma. De hecho, las diferencias entre ellos reflejan distintas formas de ver al ser humano y de entender el poder. Thomas Hobbes fue uno de los primeros en desarrollar esta idea, en su obra El Leviatán. Su título hace referencia a una criatura monstruosa de la Biblia, que simboliza el poder absoluto. Hobbes usa esa figura para describir al Estado, un ser artificial creado por los hombres, al que todos le entregan su poder individual para que los proteja de sí mismos. En su visión, el Leviatán no es un tirano, sino un garante de paz. Sin este monstruo de leyes y autoridad, la vida humana se reduciría al miedo, la desconfianza y la violencia. Para Hobbes, ese estado debía tener fuerza ilimitada, porque, de lo contrario, regresaríamos al caos. Su propuesta era clara: más vale un poder fuerte que la guerra de todos contra todos. Aunque esta idea ha sido debatida y criticada por su autoritarismo, no se puede negar que puso la base del contrato social y del concepto moderno del Estado. Por el contrario, John Locke tenía una visión más optimista. Creía que incluso antes del Estado los seres humanos ya poseían ciertos derechos naturales: la vida, la libertad y la propiedad. El contrato social, según Locke, no debía crear un gobierno todopoderoso, sino uno limitado, cuya única función era proteger esos derechos. Si un gobernante abusaba de su poder o no cumplía con ese propósito, los ciudadanos tenían el derecho y el deber de rebelarse. Locke fue una inspiración clave para el liberalismo y las primeras revoluciones democráticas. Más adelante, Rousseau llevó la idea del contrato social aún más lejos. En lugar de enfocarse en proteger derechos individuales, Rousseau se preguntó cómo recuperar la libertad perdida dentro de la vida en sociedad. Su respuesta fue radical: solo seremos realmente libres cuando todos participemos en la creación de las leyes que nos rigen. Propuso el concepto de voluntad general, una expresión de lo que es mejor para todos, y defendió la idea de que la soberanía no reside en un rey ni en una élite, sino en el pueblo. Pero si dejamos a un lado las metáforas y las diferencias entre autores, si podemos dar una definición seria y clara del contrato social, se trata de una teoría político-filosófica que explica el origen legítimo del poder del Estado. En esencia, plantea que la autoridad no surge de la fuerza ni de un derecho divino, sino de un acuerdo colectivo entre los individuos. Ese acuerdo implica que las personas renuncian voluntariamente a una parte de su libertad natural para vivir en un orden común, regido por leyes, donde pueda gozar de protección, justicia y derechos. El contrato social no es un pacto escrito ni un momento histórico exacto, sino una idea que ayuda a entender por qué aceptamos vivir bajo ciertas reglas y bajo la autoridad de un gobierno. Y más importante aún, deja claro que, si ese gobierno no cumple con su parte del acuerdo, los ciudadanos tienen derecho a cuestionarlo, cambiarlo o incluso reemplazarlo. Aunque el contrato social surgió como una teoría en el siglo XVII, su esencia sigue viva en el mundo actual. De hecho, gran parte de nuestra vida cotidiana gira en torno a ese acuerdo invisible.
Cuando obedeces una ley de tránsito, pagas impuestos, accedes a la salud pública o votas en una elección, estás actuando bajo los principios del contrato social moderno. Estás cediendo una parte de tu libertad, como no ir a velocidad que quieras o pagar parte de tu dinero a cambio de seguridad, servicios y participación política. Los estados democráticos se construyen sobre esa lógica. La autoridad existe porque los ciudadanos la otorgan, y cada constitución es, en el fondo, un intento de plasmar ese contrato por escrito. Ahí están los derechos, las obligaciones, los límites del poder. Y es por eso que este concepto, aunque es antiguo, sigue siendo una de las bases más potentes del pensamiento político moderno, y es también la que cada tanto vuelve a surgir cuando una sociedad se pregunta, ¿quién manda y por qué lo aceptamos? El contrato social no es solo una teoría escrita por filósofos hace siglos, es una idea viva que atraviesa nuestra forma de convivir, de organizarnos y de ejercer el poder. Es el acuerdo invisible que sostiene nuestras leyes, nuestros derechos y también nuestras responsabilidades. Entenderlo es entender por qué obedecemos, por qué exigimos y por qué a veces decidimos cambiar las reglas del juego, porque al final toda sociedad se basa en una gran pregunta colectiva: ¿qué estamos dispuestos a dar y qué esperamos recibir a cambio? Y cuando esa balanza se rompe, la historia nos ha demostrado que los pueblos siempre encuentran la forma de renegociar el pacto. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el contrato social de hoy sigue funcionando? Esto ha sido todo sobre el contrato social. Si el video te gustó y te resultó interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Igualmente, si tienes algún aporte u opinión, te invito a que lo dejes en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.